Buenas tardes, sean bienvenidos a esta lección sobre el profesor Stefano de Fiores en su libro María, Síntesis de Valores. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dígame. Hola, padre. Perdón, creo que está ocupado. Habla Melania, la hija de la señora Marta. Sí, dígame. Oiga, nada más una pregunta. Es que sé que en la ficha que hicieron para mi mamá mencionó lo de las misas para su novenario. Sí. Pero ya no sé si tengo que ir a la parroquia, la tengo que apuntar. Pues si pudiera venir. Sí, por favor, que venga, por favor. Ok, bueno, entonces voy y ya para anotarla. Sí, por favor, con la secretaria. Ok, perfecto, padre. Muchas gracias. Para servirle, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, después de esta breve interrupción, vamos a continuar con la explicación del tema que nos propone el profesor de Fiores el día de hoy con el tema de María de Nazaret en perspectiva narrante y narrativa, que según mis páginas, las hojas que tengo aquí frente a mis ojos, estamos en la página 477. Y dice el profesor de Fiores que él en 1993 elaboró un esquema de 17 capítulos en donde presentó en la Pontificia Universidad Gregoriana este tema de María de Nazaret, elaboración de una mariología narrativa. Dice que en esa época, en 1993, lo guiaba la idea de estructurar una mariología con una estructura que incluía el pasado, el presente y el futuro. El pasado relativo al protoevangelio de Santiago, el presente relativo a los acontecimientos de la Virgen María en su vida terrena y el futuro en relación con la devoción que la Iglesia le rinde a Santa María. En esas tres fases de pasado, presente y futuro, dice que el profesor dice que se orientó para emplear formas narrativas de la Biblia y de la tradición eclesial, lo cual podría definirse como micronarración de la historia de la salvación. Y entonces dice que en esa época, en 1993, concluyó su proyecto de perspectiva narrativa, la concluyó con una serie de notas. Sí, dígame, Jenny. ¿En dónde están estas personas? Mire, estoy ahorita dando clase, que me esperen media hora, por favor. Perfecto, sí, que vengan a las 6:30, 6:45. Por favor, gracias. Entonces, este tema de la Virgen Santísima
en esta perspectiva narrante, ya el profesor de Fiores había tenido una experiencia en donde dice que este esquema de una narración sobre María, él la propuso como una perspectiva dirigida al mundo contemporáneo, pero dice que solamente los últimos 4 capítulos de ese proyecto que elaboró lograron establecerse como un curso. De modo que en ese curso que dio el profesor de Fiores, decidió formular una mariología narrante desde el punto de vista de los contenidos mariológicos del pasado. Y que la narración de los acontecimientos de la Virgen Santa María de Nazaret se ocupará de recuperar los materiales que se refieren a ella y que se encuentran diseminados en toda la tradición eclesial, comenzando con los relatos de la Sagrada Escritura. Por ello dice que puede hablarse de una mariología narrante narrativa y que para ello estableció un relato en 3 partes que comprende la situación inicial, la trama y la situación final de esta mariología narrante. En particular dice que es una trama en la que se explica el paso de una situación a otra y que se trata de una trama constituida por conjunciones y por separaciones que establece Algirdas Julian Greimas. Pero sobre todo dice el profesor de Fiores que en esta mariología narrante propone un nudo de la mariología en donde se determina la inversión de los contenidos y propone giros que conducen a la inversión de los contenidos que conducen a la felicidad o a la desgracia por una relación de transformación. Giros de fortuna tanto para bien como para mal. Y por eso dice que la trama de una historia de mariología se convierte en un relato. Sobre la base de estos datos, la mariología narrante asume una estructura del relato en 3 partes y que en el interior de cada una de estas partes va a tener el profesor de Fiores las indicaciones de un cuadro semiótico establecido por Algirdas Julian Greimas y de Paul Ricoeur. Por ello, dice el profesor de Fiores que propone un esquema en el que se ofrece esta forma de explicar la mariología. A ver, un momento, por favor. Sí, dígame. Buenas tardes. Sí, dígame. Aquí un poco ocupado. No, mire, mándenme el mensajito por texto. Muy amable, gracias. Hasta luego. Entonces, pues el profesor de Fiores nos ofrece este texto que él propuso en 1993 de esta narratología o mariología narrante, en donde habla de la primera parte, de la segunda parte y de la tercera parte. La primera como una situación inicial, la segunda como una situación de la trama y la tercera como una situación final, con una conclusión. Y comienza su descripción el profesor de Fiores diciendo que la teología narrativa recibe una
carta de ciudadanía en la teología al final del siglo XX, puesto que caen las ideologías y además de caer las ideologías, dice el profesor de Fiores que esta narración de la Mariología se establece en el ámbito de las ciencias humanas, de las disciplinas teológicas, empezando por la exégesis de la Biblia, y que este tema, este esquema de Mariología narrante, dice que se elabora a partir de una doble convicción de que la teología debe rehacerse ajustándose a la Biblia, y por otra parte que la reflexión sobre la palabra de Dios nos permite aprender el arte del relato y también de la tradición eclesial y de la Sagrada Escritura. Por ello, dice que para él fue un poco difícil establecer las interpretaciones que la teología narrante le exigía para establecer este esquema. Y dice que dejó pasar 20 años antes de establecer un enfoque de la Mariología narrativa acerca de la Virgen Santísima. Sin embargo, dice que los comienzos de esta teología narrante permiten vislumbrar una labor que hace que los mariólogos se ocupen de una manera empeñativa para explorar los datos de la Mariología que presenta la Sagrada Escritura y la historia de la Iglesia. Pero también dice él que es un reto para los que abordan esta tarea, ya que los acontecimientos de la salvación que se celebran al tratar la Virgen Santísima implican una transformación del autor en un narrador de la vida de los acontecimientos de Santa María. Por ello, dice el profesor de Fiores que es necesario plantearse una nueva figura del mariólogo, que antes era un recopilador de noticias, pero que ahora debe convertirse en un maestro de la explicación de la relación con María, una relación interpersonal en donde la vida según el Espíritu y la capacidad de experimentar la presencia de María en la propia existencia lo somete al mariólogo a una situación novedosa, ya que el mariólogo, el autor de la Mariología, el que narra esta Mariología narrativa, ha de penetrar en los secretos de la estructura del relato y también ha de penetrar en la estructura espiritual de la Sagrada Escritura, que dice que el teólogo hasta ahora no ha experimentado del todo como una ciencia que ya haya puesto en práctica. Por ello, el profesor de Fiores se propone en este capítulo 24, con el que comienza la Mariología narrante, empieza con un tema que se llama Mariología interdisciplinar, en donde tiene que abordar varios aspectos, no solo de la espiritualidad, del conocimiento de la Sagrada Escritura, sino también el conocimiento de las estructuras de la narración. Por ello, habla de un pensamiento complejo, donde se inserta este enfoque interdisciplinar de la Mariología, y que este enfoque interdisciplinario del pensamiento complejo podría entenderse como una continuidad del pensamiento débil, pero que el profesor de Fiores propone tanto la perspectiva
del pensamiento complejo como del pensamiento débil, porque esas dos corrientes no se excluyen, ya que la fragilidad de la razón humana del mariólogo puede ser susceptible de adquirir una visión de la realidad que enfoque la realidad desde diversas perspectivas y no solo desde un punto de vista teórico que podría coincidir con la espiritualidad de la meditación de la Sagrada Escritura, sino también con la complejidad del enfoque de las estructuras del relato. Y por ello propone el profesor de Fiores asumir un enfoque de interdisciplinariedad, es decir, tomar el estudio de la Mariología desde varios puntos teóricos y también puntos prácticos, puesto que la totalidad del conocimiento nos ayuda a descubrir el microcosmos humano en el que la Virgen Santísima se desarrolló en su época como personaje de la historia de la salvación durante la vida de Jesucristo, pero que también este enfoque multidisciplinario nos permite identificar a la Virgen Santísima a lo largo de la historia de la salvación y que en ambos enfoques, tanto el microcosmos humano que vivió la Virgen Santísima durante su vida terrena, como el macrocosmos del universo de la teología, de la historia de la teología, de la historia de la iglesia, ambos elementos pueden formar parte de este enfoque multidisciplinario de la Mariología interdisciplinar o Mariología narrativa. Y después propone al autor Bertalanffy, que es autor de la Teoría General de los Sistemas, en donde el profesor de Fiores asume que Bertalanffy utilizó un enfoque sistémico para superar la lógica de la narración lineal, haciendo que la descripción de la Mariología se convierta en una teoría compleja que aborde la Mariología como un esquema general susceptible de ser compartido por varias ciencias y así propicie el enfoque interdisciplinario en el que se puedan comprender varios aspectos de la Mariología. Esto lo propone el profesor de Fiores según el esquema de Bertalanffy, que publicó su obra de Teoría General de los Sistemas allá por el año 1971 en Milán. Este autor, Bertalanffy, propone su esquema de Teoría General de los Sistemas en una publicación de 1971 en la ciudad de Milán, de la cual el profesor de Fiores propone asumir las líneas más generales para elaborar la Mariología narrante y narrativa. Y también propone de Fiores que el autor Morín, en su texto que habla del pensamiento complejo, se refiere a la convicción de la imposibilidad de alcanzar la totalidad de la ciencia y de los efectos de una inteligencia simplificadora que destruye las totalidades de los sistemas, puesto que dice que el universo es complejo. El universo del conocimiento es un tejido, está formado por constituyentes heterogéneos que están asociados de una manera inseparable y que por ello la paradoja domina las dos leyes contrapuestas de los sistemas generales que propone Edgar Morin,
acerca de la entropía como principio de degradación y la organización viviente que tiende al desarrollo. Entonces, pues, el profesor de Fiores afirma que el esfuerzo de llevar adelante una mariología narrativa exige una armonía porque es necesario pensar en constelaciones y correlaciones de conceptos, a fin de que la interrelación del todo con cada una de las partes pueda representar aquello que explicó Pascal: no puedo concebir el todo sin concebir las partes, y no puedo concebir las partes sin concebir el todo. Es pues una reflexión sobre el pensamiento complejo, lo que el profesor de Fiores nos invita a que estudiemos en este punto de la teología narrante. Dice que la unidad y la totalidad, la diversidad, la organización y la complejidad es lo que constituyen el pensamiento complejo propuesto por este autor de apellido Morín, en donde el profesor de Fiores toma la inspiración para hablar de esta mariología narrante. Y puesto que el pensamiento complejo converge con el estructuralismo, ya que en este estructuralismo se consideran todas las manifestaciones de la vida humana como formas de una estructura colectiva, y que por ello el fenómeno del conocimiento, desde esta perspectiva de la teología narrante, busca el sistema de relaciones que vincula todos los componentes de la reflexión acerca de la mariología. Entonces, el profesor de Fiores nos explica que la corriente del conocimiento de la realidad que propone estos autores acerca de la mariología narrante nos proponen un conjunto orgánico del que es necesario estar advertidos que el conocimiento complejo va a repercutir en cada una de las partes que constituyen este conocimiento complejo. Dice el profesor de Fiores que la perspectiva de la teología actual ha tomado este reto de buscar la globalidad de la ciencia, evitando la parcelación del saber. Y por ello, el profesor de Fiores propone percibir la unidad del designio salvífico de Dios en favor de la humanidad a partir de los elementos que componen la mariología narrante. Así pues, aún sin tomar en cuenta el método tradicional de la deducción de premisa mayor, premisa menor y conclusión, la teología que parte de este interés de conjugar la totalidad con cada una de las partes busca una exposición lógica y orgánica para que pueda hablarse de la mariología como sistema. Y este sistema de la mariología narrante es fruto del esfuerzo intelectual para poner en relación los elementos de la revelación bíblica, de las interpretaciones teológicas y de la realidad eclesial a lo largo de la historia. Y que este conocimiento complejo, que es una estructura racional, no se puede considerar como exhaustiva, y que dice el profesor de Fiores que debemos trabajar en una construcción ordenada en proyecto, en donde cada uno de los elementos pueden ayudarnos a descubrir
la totalidad de la teología narrante según este esquema. Dice que la economía de la salvación que encontramos en la Sagrada Escritura, como el estructuralismo de los filósofos de la última parte de los últimos 20 años del siglo XX, nos proponen elementos del saber humano en donde se sitúa el designio salvífico de Dios de una manera que abarca la totalidad de la historia de la Iglesia, y que esto nos evita formar un discurso, un esquema, una mariología sectorial y unidimensional, porque el cuadro global del estudio de la mariología nos permite comprender la divina revelación y la existencia del cristianismo como una totalidad desde el punto de vista de esta teología narrante que abarca el estudio de la Sagrada Escritura, de los datos más importantes de la Sagrada Escritura y de la cultura como un todo, como un esquema, como un sistema de conocimientos elaborado a partir de la reflexión que el teólogo, el mariólogo, realiza para establecer el sentido de las proporciones y de la funcionalidad de las dimensiones de la teología, incluida la teología mariana. Por ello, habla el profesor de Fiores de la interdisciplinariedad en mariología, es decir, el enfoque de los temas de la teología mariana desde varios puntos de vista. Dice él que esta perspectiva interdisciplinar se advierte porque en nuestro tiempo una sola persona no puede abarcar todo lo que es posible saber, sino que tiene la necesidad el teólogo, el mariólogo, de auxiliarse de los conocimientos de otras ciencias, de otros estudiosos, de otros pensamientos que colaboren para formular la totalidad de la mariología desde la perspectiva narrante. Y así dice que en el pasado el teólogo podía enseñar todas las materias teológicas y publicar tratados sobre todas las disciplinas de la teología, pero que en torno al Concilio Vaticano II, es decir, 1950 y 63, 65, esta mariología en donde un solo teólogo podía abarcar todo lo posible que se podía saber, ha llegado a ser una imposibilidad, ya que es necesario que cada una de las áreas de la especialización en teología se puedan complementar entre sí a fin de elaborar un discurso global de la ciencia de la mariología. Para ello, dice el profesor de Fiores, que es necesario que intervengan la teología bíblica, la teología fundamental, la teología dogmática, la teología moral y la teología espiritual. Y que en estos cursos de teología, el criterio de la especialización de cada una de esas áreas debe ayudar a formar el universo global, integrando cada una de las partes de los tratados particulares en la perspectiva de las demás materias. Por ello, dice el profesor de Fiores que un diccionario teológico se presenta con esta calificación, con esta cualidad de ser interdisciplinario. Dice el profesor de Fierros que los diccionarios teológicos hacen de la teología un ámbito interdisciplinario porque abordan varios aspectos de la teología, como ya lo dice aquí, la teología bíblica, la teología fundamental, la teología dogmática, la teología moral, la teología espiritual. Y por tanto, el profesor de Fiores propone que en el Tratado de Mariología
y en los diccionarios de espiritualidad se aborde esta perspectiva global, ya que en los manuales y en los diccionarios de Mariología se puede establecer la comunicación entre los especialistas de las diferentes materias teológicas y humanas. Por ejemplo, la Biblia, la patrología, la tradición, la liturgia, el magisterio, la sociología, la psicología y la antropología. Y que por ello propone el profesor de Fiores que la Mariología abarque esta necesidad de salir de su propio ensimismamiento y se confronte con las demás disciplinas teológicas a fin de establecer un conocimiento global en donde el enfoque interdisciplinario pueda ayudar a establecer la ciencia de la Mariología desde esta perspectiva global. Por tanto, el profesor de Fiores encontró que un profesor en el Congreso Mariológico Mexicano de 1988, Victorino Girard, descubrió este tema de la Mariología interdisciplinaria según una tendencia de este profesor del Victoriano Girardi, en donde se tiende a la especialización del saber, implicando una parcelación del conocimiento humano a fin de llegar a una globalización del estudio de la Mariología desde las diferentes ciencias teológicas. Dice el profesor de Fiores que desde este punto de vista de la interdisciplinariedad de la Mariología, debe tratarse los dogmas de la Iglesia Católica junto con las verdades cristianas en las que María está implicada. Por tanto, abordando este tema de la integración de las diferentes ciencias teológicas para construir una Mariología narrativa narrante, el profesor de Fiores propone a la Virgen Santísima como la mujer icono del misterio. Es decir, que María es una imagen, un ejemplo en donde podemos identificar cada uno de los misterios de la Virgen Santísima como una parte de la historia de la salvación. Y así la Mariología se ha transmitido en los cursos de teología como un lugar de convergencia, en donde la ley de la totalidad ayuda a que cada elemento del plan de Dios esté vinculado armónicamente con todos los demás aspectos del plan divino de Dios. Dice el profesor de Fiores que no hay cristología en donde no haya referencia a la sierva de Dios, a la madre del Señor. Es decir, que la cristología, la eclesiología, la neumatología y la antropología hacen referencia actualmente a la Virgen Santísima porque es necesario correlacionar todas las materias de la teología y lograr una mariología narrante que nos ayude a descubrir la totalidad del conocimiento de Santa María. Es lo que sucedió en 1990 con Ignacio Calabuy en su enfoque interdisciplinar en una asociación mariológica creada en 1990. Y vamos a dejarle aquí para continuar mañana en la explicación de este contexto de mariología global a partir de los datos de cada una de las ciencias de la teología. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.